Buenas tardes, amigos del Consejo Renal de Puerto Rico. Mi nombre es Ángela Díaz y soy la directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico. Hoy estamos presentando el segmento La Cita de las Tres, un segmento creado para poder distribuirlo a través de redes sociales con el objetivo de informar, orientar y educar sobre la salud renal. Es por eso que hoy en este primer segmento nos encontramos con la visita del doctor Ricardo Calderón, un nefrólogo de adultos que particularmente es el director médico de Atlantis Healthcare para las unidades o los centros renales de Juncos y Caguas. Bienvenido, doctor. Gracias por la oportunidad, Ángela, y gracias al Consejo Renal por esta oportunidad de aportar mi granito de arena para la educación de nuestros pacientes. Claro que sí. Doctor, vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es la nefrología? Okay. La nefrología es la rama de la medicina, que es una subespecialidad de la medicina interna. La medicina interna, entre algunas de las cosas que hace, es el médico que hospitaliza al paciente cuando tiene alguna condición de salud, que todos los nefrólogos somos internistas primero antes de ser nefrólogos como tal. Okay. Y dicho eso, es la rama de la medicina que se encarga del funcionamiento de los riñones como tal y de la alta presión, porque nuestra especialidad compete la nefrología y la alta presión como tal. Los riñones son dos órganos que tenemos en la parte abdominal trasera, que se encargan de una serie de cosas en el cuerpo. Principalmente son los filtros de nuestra sangre como tal. Nuestra sangre, cuando sale del corazón, pasa por todo el cuerpo y recoge los procesos metabólicos y los desechos de los procesos metabólicos y los lleva a los riñones a purificarse como tal. O sea que básicamente, si me dejan, son los que limpian la sangre y reciclan la sangre como tal. Y una vez la sangre sale de los riñones, pues sale limpia para regresar entonces el torrente sanguíneo a hacer sus funciones, y los desperdicios que se filtraron pues son los que excretamos a través de las vías urinarias como tal también. Doctor, hay mucha confusión entre lo que hace un nefrólogo y lo que hace un urólogo. Correcto, sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Obviamente, pues hay varias diferencias como tal. La diferencia más importante es que el urólogo principalmente, aunque tiene muchas funciones, para algún colega urólogo que esté escuchando, tiene muchas funciones, pero principalmente son los cirujanos de las vías urinarias de los pacientes como tal. Vías urinarias, entiéndase, riñones, ureteres, que son los tubitos que conectan la vejiga con los riñones, y la uretra, que es por donde excretamos la orina como tal. Y básicamente, aunque ellos se encargan de muchas áreas de la funcionalidad de riñones, ellos son cirujanos. Nosotros como nefrólogos, pues, aunque hay algunos colegas que hacen una serie de procedimientos, principalmente no trabajamos la parte de laboratorio y la parte del funcionamiento como tal, pero no somos cirujanos como tal. Doctor, este campo de la nefrología a veces en Puerto Rico es bastante desconocido. Correcto. Por eso a veces, en vez de recurrir a un nefrólogo antes, vamos directo a un urólogo sin conocer de hecho la diferencia entre uno y otro. Correcto. Lo mismo ocurre cuando hablamos de insuficiencia renal y de enfermedades renales. Correcto. ¿Podemos decir que es lo mismo? No, definitivamente no es lo mismo como tal. Insuficiencia renal, hablamos ya cuando los riñones ya están funcionando por debajo de lo que viene siendo normal para la edad del paciente como tal. Se ve afectada la función de los riñones. La función total como tal. Hay una serie de criterios que utilizamos para diagnosticar los estadios de enfermedad renal como tal. Entonces, pues, a medida que los estadios van desde 1 hasta 5, 5 siendo el más severo, lo que se considera hay un paro renal, que es que ya los riñones están funcionando menos, la filtración está menos de 15% como tal. Y el menos severo siendo la etapa 1, que es que todavía hay un funcionamiento de una filtración de más del 90%, pero que el paciente tiene alguna anomalía en los riñones, como proteínas en la orina o alguna otra anomalía estructural como tal. A medida que van avanzando los estadios, cuando ya la función baja de 60%, ya entonces entramos en lo que es una insuficiencia renal estadio 3 como tal. El estadio 2, que no lo mencioné, es cuando estamos entre 90 y 60% como tal. Ya cuando baja de 60%, que ya estamos en una enfermedad renal. Parte más avanzada de la insuficiencia renal. De etapa 3. Y ya ahí, por convención, aunque la insuficiencia renal se considera desde antes, por convención, la mayoría de las veces que hablamos que un paciente tiene
insuficiencia renal, hablamos ya cuando pasamos de la etapa 3 en adelante. Okay. Cuando dicen que la filtración está en 59, 58, 45, pues ya entonces se considera que ya entonces en el laboratorio es evidente que hay un mal funcionamiento de los riñones como tal. ¿Cuándo debe empezar entonces esa relación con el nefrólogo, esa primera visita con el nefrólogo? Eso es una pregunta bastante amplia que tiene muchas respuestas como tal. Definitivamente, si se identifica que el paciente ya tiene una insuficiencia de estadio 3 en adelante, que ya cuando lo hacemos en el laboratorio, que nos dice cuánto están funcionando los riñones, si estamos menos de 60 la filtración, definitivamente ese paciente debe estar con los nefrólogos, con evaluación con un nefrólogo. Pero nosotros como especialistas y en la medida de prevención, nos interesa promover ver al paciente mucho antes de eso como tal. Okay. Específicamente en Puerto Rico y en esta parte del mundo, la causa más común de problemas de los riñones es la diabetes mellitus como tal. Tenemos la cantidad de pacientes, la mayor cantidad de pacientes con diabetes más grande de todos los territorios americanos y esta parte del mundo como tal. Y hay una serie de hallazgos en el paciente con diabetes que presentan cuando ya la diabetes está empezando a afectar los riñones mucho antes de que haya insuficiencia como tal. Por ejemplo. No quiero perder de perspectiva que le pregunte dos cositas, la insuficiencia renal y la de las enfermedades renales. Correcto. Algunos ejemplos de enfermedades renales como tal. Correcto, sí. Como hablamos de insuficiencia habla de un mal funcionamiento de los riñones como tal. Ya lo que son enfermedades renales son ya condiciones propias que afectan los riñones como tal. La más común de todas, como hablamos, es la diabetes mellitus como tal, que viene siendo casi un 70% de los casos en Puerto Rico de una enfermedad de los riñones. La otra enfermedad... ¿La diabetes qué causa en los riñones? ¿Qué efecto tiene? Bueno, la diabetes, como conocemos, es un mal funcionamiento del metabolismo del azúcar del paciente como tal. De que por la desregulación de la insulina y el metabolismo, el paciente presenta azúcares más altas en la sangre de lo que debería ser. Cuando eso ocurre, esa sangre que tiene más cantidad de azúcar de la que debería tener, ese azúcar se empieza a mezclar con proteínas que tenemos en el torrente sanguíneo normalmente, como tal, ¿verdad? Y crea lo que se llama productos de glucosilación avanzados, que son unos polímeros, unas proteínas que no se supone que estén en el torrente sanguíneo y que no se pueden excretar del cuerpo fácilmente como tal. Y se empiezan a depositar en distintas partes del cuerpo, en los ojos, el epitelio cardíaco y en los riñones como tal. Y pues, si pasan muchos años y ese problema de diabetes no se corrige, esos depósitos empiezan a quedarse dentro del filtro de los riñones hasta el punto que le empiezan a afectar negativamente. Y entonces empezamos a ver los problemas de insuficiencia y pérdida entonces de las funciones propias que hace el riñón como tal. Ahí es que estamos hablando entonces uno de los factores de riesgo, que es la diabetes. El segundo, ¿verdad? Según nuestras estadísticas y nuestra literatura, es la hipertensión. La hipertensión, correcto, como tal. sí. ¿Qué efecto entonces tiene? Ya sabemos que el azúcar, los altos niveles de azúcar, ayudan a ir tapando los filtros que se encuentran en los riñones. Correcto, sí. ¿Y cuál es el efecto entonces que tiene la hipertensión que causa que haya un daño en los riñones? Okay. Como tal, cuando definimos hipertensión, obviamente hay unas guías por edad que definen qué presión arterial del paciente es normal para la edad, pero ya presumiendo que ya este paciente se diagnosticó que tiene una presión arterial sanguínea más alta de lo que debe estar, pues estamos exponiendo los vasos sanguíneos, el torrente sanguíneo, a una presión más alta de lo que debería estar. Entonces eso también aplica a la circulación de los riñones, ya que los riñones reciben casi 1 litro de sangre por minuto, como tal, que es uno de los órganos que más sangre recibe por minuto. Al estar esa presión alterada, todo el mecanismo circulatorio del riñón está expuesto a esa presión más alta, una presión más alta de la que debería estar en ese lugar, lo cual hace que el riñón trabaje más aceleradamente de lo que debe estar trabajando como tal. Entonces, todo ese tiempo que está la presión alta, se desarrolla aterosclerosis, ¿verdad? Aterosclerosis y calcificación de las arterias, que hace que haya más presión. Y con el pasar de los años, toda esa exposición constante a una presión arterial más alta empieza a causar lo que llamamos esclerosis, que es que se empieza a poner fibroso y rígido todo el aparato del filtro del riñón como tal. Un proceso que es
toma mucho más tiempo que la diabetes como tal. Pero una vez tiene presión alta por 20, 30, 40 años, muchos de estos pacientes ya al estar expuestos constantemente a esta presión alta, si la presión no está controlada dentro de los niveles que nosotros queremos, empiezan entonces a tener este efecto. Un ejemplo como tal, que vemos la diferencia en presión es, por poner un ejemplo, una manguera. Cuando uno abre la manguera sale con una presión, pero si uno le pone el dedo a la manguera, sale con mucha más presión como tal. Y en ese momento, eso empieza a ocurrir en los riñones y en todos los órganos que tienen vasos sanguíneos. Al estar la presión aumentada, está expuesta a una carga que no se supone que tenga, y puede hacerlo bien por 1 año, 2 años, 10 años, pero eventualmente todos los órganos, los riñones siendo uno, empiezan a sentir ese efecto dañino de haber estado expuesto a esa presión más allá de lo que estuvo diseñado para tolerar. Ciertamente la insuficiencia renal puede pasar mucho tiempo en silencio, Ese ¿verdad? es el peligro más sin grande. que la persona sepa o sienta que algún síntoma, algún signo claro que pueda identificarlo como paciente renal. Yo creo que esa es una de las cosas que aquí en Puerto Rico más difícil se nos hace. Así es. ¿Cuándo definimos a una persona como un paciente renal? Porque muchos dicen paciente renal cuando está en diálisis o trasplante. Correcto, sí. Pero ¿cuándo realmente uno es un paciente renal? Bueno, de nuevo, es una pregunta que contrasta lo que nosotros entendemos, como tú mencionaste, culturalmente, como lo que es un paciente renal y versus lo que es un paciente renal en la medicina como tal. Ajá. Un colega en una entrevista anterior mencionó que cualquier paciente que tenga una condición que pueda afectar los riñones, como la hipertensión, piedra de los riñones, diabetes, debe considerarse un paciente renal porque está a riesgo. Eso es cierto, vamos a decirlo, ¿no? Definitivamente. Yo por mi parte también entiendo cuando ya hay un mal funcionamiento de los riñones, como hablamos, que ya en laboratorios y en funcionamiento estamos viendo de que ya el riñón está funcionando menos de lo que debe estar funcionando, pues ya definitivamente ya no es una pregunta retórica, ya el paciente es un paciente renal como tal y debe tener los cuidados como tal de lo que es un paciente renal, los cambios en la dieta, los cambios en medicamentos, los distintos seguimientos, ¿verdad? Pero todo paciente que tiene una condición que potencialmente puede afectar los riñones debe por lo menos en su interior considerarse que es un paciente que está a riesgo de ser un paciente renal como tal. Y si enumeramos esos factores potenciales, ya mencionamos la diabetes, mencionamos hipertensión, hay que mencionar la edad, Claro, definitivamente. hay que mencionar también la obesidad, el sobrepeso. Es un tema que se está trayendo bien fuertemente como tal, Sí. Porque el sobrepeso, especialmente ya cuando estamos en una obesidad mórbida, un BMI mayor de 35, ya se ha visto que la obesidad en esos niveles, y posiblemente mucho antes, ¿verdad? Porque nosotros lo vemos en esos niveles, pero uno no pasa un cierto umbral y el cuerpo dice, ok, ahora voy a estar a riesgo. Es un continuo de enfermedad, y a medida que uno va aumentando de peso, se ha visto que ese nivel de obesidad afecta directamente a los riñones por los cambios en el cuerpo como tal. No se conocen todavía todos los factores que la obesidad propia, sin contar con la diabetes, la hipertensión y estas otras cosas que ya conocemos, afecta a los riñones, pero sí se ha visto que ya pasar de cierta cantidad, definitivamente ya de una obesidad mórbida en adelante, afecta directamente a los riñones, causando excreción de proteínas en la orina e inflamación a nivel de los riñones, independientemente a si el paciente tiene la presión alta, es diabético o tiene el colesterol alto, que también se está asociando con potencial daño a los riñones por los problemas de aterosclerosis que se están evaluando. Y tenemos dos más, ¿verdad? Uno es el fumar y Sí. el otro es la edad y la cuestión genética. Esa era la que iba a mencionar, la cuestión genética, ¿verdad? No quiero seguir adelante sin volver a traer el punto del cigarrillo, ¿verdad? Yo soy hijo de una persona que fumó toda su vida como tal, y yo vi los estragos que causó en su cuerpo. Siempre se habla mucho del cigarrillo, que afecta primordialmente los pulmones y el corazón, que puede dar problemas cardíacos, pero también el cigarrillo, igual que hablamos de la obesidad, independientemente de sus efectos sobre la circulación, se ha visto que es directamente tóxico a los riñones como tal. Y definitivamente ya cuando el paciente va avanzando en estadios, que está ya en unos estadios más difíciles de funcionamiento de los riñones, etapa 3, etapa 4, etapa 5, ya estar fumando le está acelerando su enfermedad renal como tal. Tan seriamente, ¿verdad? Que si un paciente es un fumador activo fuertemente, eso prácticamente lo descarta para recibir un trasplante de riñón cuando llegue su momento. Es uno de los criterios como tal que el paciente tiene que lograr vencer antes de poder
acceder a esto. Y definitivamente, si no logramos cesar de fumar a medida que van avanzando las etapas de enfermedad renal, definitivamente va a haber una aceleración y posiblemente llegar a unos estadios más difíciles mucho antes de que se hubieran dejado de fumar. Doctor Calderón, este tema es sumamente amplio y este es apenas nuestro primer segmento. Correcto, sí. Tengo que agradecerle a usted el que nos haya puesto en perspectiva, ¿verdad? Claro. Lo que es la nefrología, el campo y el alcance de la nefrología en este momento. Pero sin duda tenemos mucho camino que recorrer y mucho de qué hablar en este tema, sobre todo de la salud renal aquí en Puerto Rico. Correcto. Le agradecemos su presencia, su participación en este primer segmento. Gracias por tenerme. Al igual que lo hacemos a Gustos Café, que nos ha abierto las puertas de su casa para poder mantener este segmento. Así que a todos ustedes los invitamos a que se comuniquen con el Consejo Renal de Puerto Rico al 787-765-1500 en caso de que tengan dudas, preguntas, a través de las redes sociales también, que estamos continuamente actualizando todas nuestras páginas. Así que estamos aquí al alcance de la mano de todos ustedes. Gracias por sintonizarnos y lo esperamos en nuestro próximo segmento de La Cita de las 3.